Yo anticipo un poco, he sido bastante rápida y las diapositivas que ustedes están viendo es lo que pertenece a este pequeño archivo del señor Alfredo Kestner y entre ellos está lo que yo estoy leyendo. Cuando el señor cura Hidalgo acaudilló la guerra de independencia, no pudo evitar actos como mucho más graves de los que se han hecho, se le han echado en cara, como los saqueos de Guanajuato y Celaya y otras muchas poblaciones donde por odio a los verdugos legendarios se destruyó la propiedad y se asesinó. Y sin embargo, nadie se atrevería hoy a llamar bandido ni asesino al hombre que está sobre el altar más alto de la patria. Después, todas las guerras, aún las que acaudilló el gran Juárez, la misma de 3 años, y después de la intervención francesa, como antes la americana, registraron siempre sucesos caracterizados por horribles violencias. Por último, a los revolucionarios de Ayutla, al general Álvarez y a los soldados, se les aplicó el adjetivo denigrante de ladrones y asesinos, y desde Álvarez, Juárez y todos aquellos que han abierto fuego de los revolucionarios hasta los colaboradores que han cooperado al triunfo de ellas para la reconquista de libertades y redención de la patria. En la actualidad no se le aplica tales calificativos, salvo a aquellos que son idólatras de la tiranía. No sé cómo el señor Madero se atreva a llamarme bandido, cuando sus fuerzas ya después del triunfo y en adelante de su olímpica figura perpetraron crímenes tan espantosos como los de Puebla y Covadonga. Allí está el punto, allí está la relación que se inicia de Zapata con los obreros. Él protesta por estas muertes que se hacen en las fábricas de la Covadonga. Toda la línea textilera que se encuentra entre Puebla y Tlaxcala está precisamente estas fábricas fabriles que tenían a obreros muy dedicados a la industria textil. Dice, mexicanos, durante un siglo todas nuestras revoluciones han tenido que resentirse de esas desgracias. Y lo mismo ha sucedido en todas las revoluciones de los diversos países del mundo. Solo la del señor Madero, después del triunfo, fue cuando reforzó los crímenes. Pero yo no soy bandido, ni lo son cuantos me acompañan. Nuestros enemigos nos llaman así para debilitar la causa que defendemos, pero no lo conseguirán, porque está apoyada en las 3 palancas inflexibles del Dios del universo, el pueblo, la justicia y la ley. Habiendo asumido ya el carácter de verdadera revolución, ningún acto de violencia se registra en las comarcas que ocupan mis fuerzas. Pongo por testigos a los habitantes de Morelos, Guerrero, Tlaxcala y Puebla y otros pueblos de la República que serían largo enumerar. Y yo no he levantado una bandera contra el orden social, ni contra la propiedad, ni contra el derecho alguno, sino contra los despojadores de la propiedad, contra los usurpadores de los derechos ajenos protegidos por los malos gobiernos. Y aquí, en una parte del archivo, existe en manuscrito que dice: la propiedad es poder y el poder lo da la propiedad. Contra los violadores de la ley que trafican la justicia, contra los que no respetan la soberanía de los estados ni tienen más ley que el capricho, contra los usurpadores de las tierras, montes y aguas, contra los monopolios de estos mismos elementos, pero previa ley de expropiación e indemnización, en fin, las tendencias revolucionarias del Plan de Ayala son: librar a los obreros de mi patria de la tiranía de los patrones capitalistas judíos, a los trabajadores del yugo abyecto de los hacendados, de la ignominia y la humillación de los capataces. Aquí me detengo, porque lo articulo con el proyecto que yo he trabajado por años y que realicé en el estado de Tlaxcala. Allí, en este momento, se hacen huelgas agrarias. Esas huelgas agrarias aparecen en varios documentos que me dieron cuando yo hice el trabajo de campo de historia oral con arenistas de esa zona. Ellos se llamaban de 2 maneras. Yo soy arenista, soy zapatista y soy convencionista. Cuando estos informantes declaraban estas 3
formas de haberse aliado políticamente para adquirir sus fines, yo entendí el proyecto arenista. El proyecto arenista los llevaba a utilizar la educación como parte de su proyecto de vida. Los obreros campesinos de esa zona, apoyados por Zapata, habían aceptado el ingreso de un grupo religioso metodista. Este grupo religioso lo pueden confrontar con la obra de Jean-Pierre Bastien, en donde explica cómo ellos son precursores del movimiento revolucionario en Tlaxcala y en Puebla. Este grupo religioso les da la herramienta para que estos campesinos que van en cierta parte del año a la obra del trabajo obrero, a las fábricas, hacen este tipo de huelga y se levantan contra el patrón de la hacienda y contra el patrón de la fábrica. Este es el punto en donde Zapata dio parte de su discurso a ellos. Este es el punto que me interesaba que ustedes conocieran por la articulación que tiene de todos estos movimientos que están alrededor del estado de Morelos. Algunos son de Querétaro, pero los más importantes son de Puebla, Tlaxcala, otros aparecen en la zona de Hidalgo. Ya no es tanta el grupo de ahí, pero en Querétaro tampoco se desvanece, pero son grupos que van aliando a este arenismo y que lamentablemente ahí yo no encontré informantes. Deseo yo y mis compañeros que haya verdadera y positiva instrucción o enseñanza pública para los niños mexicanos, que las escuelas no sean un simple aparato para cubrir apariencias, que las cátedras de las aulas del estudio en escuelas superiores se abran para todos sin distinción de clases, que las becas no solo se concedan a los privilegiados, puesto que todo esto se paga con dinero del pueblo, pues es claro y evidente que los hombres más civilizados son los menos aptos para la tiranía, que los gobiernos, en vez de modelar palacios o edificios de piedra, se preocupen por modelar el espíritu y la inteligencia de los hombres de México. Nosotros luchamos contra la burla que Madero ha hecho a la revolución, al país, y contra las traiciones que a mí y a otros luchadores nos ha jugado. El documento es extenso, abarca otras tantas 3 hojas, pero lo que me importa aquí es que Zapata en esta escritura no solo se queda en Anenecuilco, en Morelos, sino él se extiende a partir de este tipo de documento que está fechado el 1 de marzo de 1912 a casi toda la República, porque menciona que ellos, este voto público hacia este manifiesto debe de estar en Yucatán, en Chiapas, en San Luis Potosí y en todos los estados, y por violar la Constitución de Puebla y Veracruz, y que me han traicionado a mí primero. Eso lo menciona Zapata en una forma muy contundente y repetitivamente. Se pregunta, ¿puede ser el hombre de la revolución, el jefe de un pueblo tan valiente y digno como el mexicano? Lo refiere a Madero. El no respetar la ley ni las promesas que hizo al pueblo solo trata de enriquecerse y enriquecer a numerosas familias. La revolución no fue más que un pretexto. No hay ahora un solo mexicano libre que no lo juzgue así. Allí podemos recalcar el pensamiento crítico que tuvo Zapata. Y continúa, yo no me indigno porque me ataca, sino porque me ataca traidoramente, como muchos de mis compañeros. Este documento yo creo que es la parte más importante que tiene el archivo de Alfredo Quesnel. Yo repito, conocer poco de Alfredo Quesnel hasta donde yo he visto y que se conoce poco. He ido a su lugar donde nació, que es Nautla, aparecen muchos Quesnel, se ha hecho un poco tergiversada la versión y el discurso Quesnel, pero lo que sí me importa es que él tiene este archivo en su poder este tipo de documentos.
Ya para finalizar, termina Zapata diciendo: una dictadura ha sido reemplazada por otra. Luchemos contra ella hasta vencer o morir, pero hagámoslo, derribémosla y de manera que el pueblo nos estime, nos crea por nuestros hechos y nos ayude. Nos está ayudando, gobierno de Madero. Tú caerás como toda mentira, como toda traición, y tu caída será más vergonzosa que la de Bustamante, más ridícula que la de Santana y más estruendosa que la de Porfirio Díaz. Pueblo mexicano, no creas a los que te llaman bandido, así llamaban los aduladores de Díaz Inmaculado, Pascual Orozco y demás caudillos. Amigos míos y compañeros de lucha, probemos con nuestra conducta que somos los verdaderos libertadores del pueblo mexicano. Y firma el general Emiliano Zapata. Yo creo que les han pasado la grafía del general. Nosotros también nos dedicamos a estudiar este tipo de documentos, si tanto la firma como la grafía pertenece a él. Yo dictaminaba cuando estaba en la universidad, en el archivo histórico de la universidad, y allí se encuentra el archivo de Zapata. Dictaminaba las firmas, tanto de Zapata como de Orozco, como de Villa, las que había. Lo que sí es importante es que el movimiento zapatista, en apoyo a los obreros, se va convirtiendo en un movimiento que se aglutina en la convención. Esta es la parte medular del discurso que Zapata mantuvo vigente para los obreros. Muchas gracias. Al hombre que está sobre el altar más alto de la patria. Después, todas las guerras, aún las que acaudilló el gran Juárez, la misma de 3 años, y después de la intervención francesa, como antes la han echado en cara, como los saqueos de Guanajuato y Celaya, y otras muchas poblaciones donde por odio a los verdugos legendarios se destruyó la propiedad y se asesinó. Y sin embargo, nadie se atrevería hoy a llamar bandido ni asesino. Americana registraron siempre sucesos caracterizados por horribles violencias. Por último, a los revolucionarios de Ayutla, al general Álvarez y a los soldados se les aplicó el adjetivo denigrante de ladrones y asesinos, y entre ellos está lo que yo estoy leyendo. Cuando el señor cura Hidalgo acaudilló la guerra de independencia, no pudo evitar actos como mucho más graves de los que se han hecho. En cara como se le... Yo anticipo un poco, he sido bastante rápida y las diapositivas que ustedes están viendo es lo que pertenece a este pequeño archivo del señor Alfredo Kessner.